Vamos a ver un poquito de álgebra lineal en R2 y R3. ¿Qué es R2? El plano euclídeo, lo que ustedes conocen como el plano euclídeo. ¿Y qué es R3? El espacio euclídeo. Es decir, el espacio que ustedes conocen de 3 dimensiones. En R no hacemos nada porque es muy trivial todo, digamos, pero bueno, es la recta. Sabemos que se puede usar un número para representar un punto en una línea una vez que se selecciona la longitud de la unidad. Es decir, uno tiene una línea abstracta, selecciona lo que es el 1, el 0 y el 1, eso sería lo que marca lo que es una unidad. Y ahí uno puede representar cualquier número que sería esencialmente, se representa el número tal si tal está a distancia tanto de 0, donde el patrón es la distancia entre el 0 y 1, digamos. Es decir, algo que está al doble de distancia que el 1 del 0, o es el 2 o el menos 2. Sí, depende si está a la izquierda o a la derecha. Todo es, remarco que todo depende de cómo uno ponga la unidad, ¿no? Todo depende de la escala que uno elija. Así como se puede representar un número se puede representar en la recta, un par de números se pueden representar en el plano. Por ejemplo, más arriba a la izquierda tenemos el punto menos 1,2.5, donde menos 1 sería la distancia que está el punto del eje Y, es decir, del 0 del eje X. Y 2.5 es la altura que tiene. La altura que tiene. Después, bueno, tenemos el punto 2,1, que está a distancia 2 del 0 de la X, y a una altura de 1. Y después tenemos el menos 2.5, que está menos 2.5 unidades a la izquierda y menos 2.5 unidades abajo, es decir, 2.5 unidades abajo. Esa es la forma que se representa un par de números en el plano. Ustedes esto ya lo conocen, digamos. También podemos representar 3 puntos. X y Z se pueden usar para representar un punto en el espacio. Entonces se suele dibujar el eje X como viniendo para acá, viniendo hacia nosotros, y el plano del fondo, el eje horizontal es el Y y el vertical es el Z. Esa es lo tradicional. A veces en física no usan así, usan otro sistema de coordenadas. Otros ejes, otra forma de representar los ejes. En ese caso, bueno, es una generalización de lo que vimos en el plano. Si el punto 3.5, 3, 2.5 está a distancia 3.5 del plano, digamos, sobre el eje X está a 3.5 del 0. Después el 3 está a distancia 3 del 0 de la Y. Y bueno, después la altura es 2,5. Ahora sí. Bueno, sigamos. Bueno, el universo, digamos, las necesidades de la vida real hacen que no nos tengamos que restringir a R, R2, R3, y en general se puede hablar de R a la N, ¿no? Bueno, antes de eso, es usual, en vez de anotar X y Z, es notación esto, también utilizar la notación X1, X2, X3, sobre todo porque se generaliza para allá para dimensiones más grandes. Como les decía, no nos tenemos que restringir a R, R2 o R3, que son cosas muy concretas, son
nosotros el plano, el espacio, bueno, lo vivimos. Ya, si ustedes me dicen, a cualquiera le decimos, bueno, ¿cómo es R4? Como, bueno, la cabeza nuestra no nos da, ¿no?, para eso. Pese a que el universo creo que tiene dimensión mayor que 3. Es decir, no creo, es seguro que tiene dimensión mayor. No sé cuál tiene, algunos dicen 12, pero 4 seguro que tiene. Bueno, si R es el cuerpo de los números reales, podría ser los complejos también, por ejemplo. Entonces, R a la n son las uplas x1, x2, xn. Es decir, son n números en orden. Esencialmente, ¿qué es una upla? Son n números en orden, ¿no? Todos esos números pertenecen a R, por supuesto. Todo B en Rn será llamado, generalizando lo que vimos en R2 y en R3, será llamado punto. Alternativamente, también podemos decir que B es un vector en el origen o simplemente un vector. Hay vectores que están corridos del origen, pero nosotros solamente vamos a estudiar los vectores que parten del origen. En otros años hemos visto un poco de geometría afín, que se llama, como que son vectores que no están en el origen, pero creo que no aporta demasiado al álgebra lineal y así podemos ir un poquito más rápido y más directo a los espacios vectoriales. Todos los vectores nuestros van a partir del 0. Son de 0 a... Sí. No te escucho bien. Claro, B es la upla x1, x2, xn. Y uno lo puede mirar, ahora lo vamos a ver, como un vector de 0 a ese punto. Ahí está. Eso es lo que me parece que estabas preguntando. La mayoría de nuestros ejemplos tendrán lugar cuando n es igual a 2 o 3. N igual a 1 es demasiado fácil y n igual a 4 o 5, ¿no? Bueno, no. Se pueden hacer ejemplos, pero son más intuitivos los de 2 y 3. Para ello usaremos el sistema de coordenadas cartesianas, que es el que expliqué antes, para representar los elementos de R2 y R3. Vamos a ver un ejemplo de un Rn que surge naturalmente, digamos, porque nosotros estamos acostumbrados a que R2 y R3 son el plano y el espacio tridimensional. Pero en realidad los Rn, los espacios vectoriales, se usan para representar millones de cosas. Todo lo que es lineal se representa con espacios vectoriales, ¿no? Entonces, acá damos un ejemplo que no tiene nada que ver con la geometría, a eso voy. El Ministerio de Economía quiere representar la inversión anual en 6 ramas de la industria: acero, automotriz, productos agrícolas, productos químicos, indumentaria y transporte. Tenemos 6 ramas de la economía. Se puede representar esta situación con una 6 supla, por una 6 supla donde cada coordenada representa la inversión anual de las industrias correspondientes. Por ejemplo, si la 6 supla correspondiente al año 2019 es 1.200, 700, 600, 300, 900, 250, significa que la industria del acero invirtió 1.200 en ese año, la automotriz 700, y así sucesivamente, ¿no? El orden es muy importante. Primero es acero, después automotriz, productos agrícolas, productos químicos, indumentaria, y finalmente en transporte se invirtió 250. Algo. Recordemos, ahora después en el práctico van a haber números complejos, pero no, estoy seguro que en el curso de ingreso lo han visto y quizás, como algunos son recursantes, lo han visto, los números complejos. Recuerden que se los podía representar en el plano y que la suma es coordenada a coordenada. Bueno, en los espacios vectoriales, en los Rn, también podemos definir una suma así. En el ejemplo de la diapositiva anterior, es decir, el de las inversiones, veamos que también es natural definir la suma coordenada a coordenada. Es una motivación para definirlo así. Por ejemplo, si las inversiones en los años 2018 y 2019 fueron esas dos 6 suplas, 2018, 1.800, 550, así, etcétera, 2019, 1.200, 700, etcétera, las inversiones totales por rubro, en los 2 años, ¿cuántos fueron? Bueno, se suma coordenada a coordenada, ¿no? Se suma un vector más otro vector, coordenada a coordenada, entonces
la industria, no me acuerdo cuál era, la automotriz, primero no sé si era o el acero. El acero, ¿cuánto invirtió entre 2018 y 2019? 1.000 más 1.200, 2.200. Y así lo lleva. Es decir, es muy natural definir la suma de uplas coordenada a coordenada. Y así se hace. Tiene mucha utilidad. No sé si es natural, tiene mucha utilidad definirlo así. En muchos ejemplos, no solo en este ejemplo. Bueno, y así vamos a hacerlo. Definimos la suma de n uplas, x1, xn y 1 y n. En Rn definimos la suma como x1, xn más y1 y n, x1 más y1, x2 más y2, así xn. Es decir, sumamos coordenadas a coordenadas. Por ejemplo, en R5, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, y sumamos los dos vectores, me queda 1 más 6, 2 más 7, 3 más 8, 4 más 9, 5 más 6. Es muy, muy sencillo y fácil de correr. La suma de vectores en Rn satisface que es asociativa. Si yo sumo V más W y después le sumo U a la izquierda, es lo mismo que sumar U más V y después W. Es conmutativa, V más W es lo mismo que W más V. El vector 0 es el elemento neutro, el vector 0 es el que tiene ceros en todas partes, V más 0 es igual a 0 más V igual a V. Y si tengo x1, xn, y hago la upla opuesta, que es menos x1 menos xn, sumo V y menos V, y me queda 0. Esto se puede demostrar muy fácilmente, porque como es coordenada a coordenada, son las mismas propiedades que tienen, recuerden los axiomas de los números reales. Son los mismos axiomas de los números reales, mirado en cada coordenada. Estas propiedades son consecuencias de las propiedades análogas de la suma de números reales. Pues la suma de vectores es coordenada a coordenada y las coordenadas son números reales. Por ejemplo, si U es 1, veamos una demostración, la asociatividad probablemente. No me acuerdo, pero debe ser así. Por ejemplo, si U es la NUPLA 1 UN, B es B1 BN, W es W1 WN, entonces U más B más W, esto significa que, a ver, para que quede claro, esto significa que primero, en este lado izquierdo, sumamos B más W. Hacemos la cuenta y después le sumamos U. Eso es lo que significa U más, entre paréntesis, B más W. Esto es lo que está ahí. Es U1UN más, entre paréntesis, B1BN más W1W. Y lo que hacemos en el primer paso es hacer la suma que está a la derecha, que por definición es B1 más W1. Es esta la suma de la derecha, ¿no? Es B1 más W1, BN más WN. Eso es por definición de suma. La paréntesis de la derecha, por definición de suma, es lo que está abajo, ¿no? Este paréntesis, por definición de suma, es lo que está abajo. Y ahora nos quedaron de nuevo para sumar dos vectores. U1, UN más el otro vector que es B1 más W1, BN más WN. Y usamos de nuevo la definición de suma. Entonces es U1 más, entre paréntesis, B1 más W1, UN más, entre paréntesis, BN más WN. Capaz que debería haber comentado qué propiedad uso en cada renglón, pero no. ¿Y ahora qué usamos? Bueno, usamos la asociatividad de la suma que tienen los reales.
ya estamos en cada coordenada, ya tenemos todo concentrado en las coordenadas, y ahora usamos la propiedad de asociatividad de los reales, donde 1 más B1 más W1, que es un número real, es 1 más B1 más W1, ¿no? Esto es igual a esto. Y esto es igual, el último también es igual al último, y así todo sucesivamente. Eso es por las propiedades que tienen los números reales. ¿Y ahí qué pasa? Y ahora usamos de nuevo la definición de suma. U1 más B1 más W1, UN más BN más WN, es por la definición de suma, esto, ¿no? Oh, ¿qué estoy haciendo? Bueno, hice algo que no sé. Como lo hice, quería decir que era esto. Eso es por definición de suma. Y de nuevo por la definición de suma queda uno más, es decir, esto que está aquí es igual a esto. Eso es por la definición de suma también. Y bueno, y después reemplazamos U1UN por U, B1BN por B y W1WN por W. Es decir, nos queda lo que queríamos probar. Y todas las demostraciones son así, de lo anterior, porque todo se reduce, al ser todo coordenada, todo se reduce a las coordenadas, a los axiomas de los números reales. No hay ningún misterio, es todo bastante natural y sencillo. Ley del paralelogramo. Bueno, esto es para R2 y para R3 también podría haber. Es una ley que se usa mucho en física, digamos, en física se enseña así muchas veces a sumar vectores en R2 o en R3. Van a ver, simplifica un poco algunas cuentas, digamos. Es una ley tradicional. La vemos ahora. Por ejemplo, si tenemos el vector 2, 3 y el vector menos 1, 1, entonces B más W, ¿cuánto es? Bueno, es coordenada, coordenada. 2 más menos 1 es 1 y 3 más 1 es 4. Queda 1, 4. Entonces dibujemos todos los puntos o los vectores en el plano. Tenemos, por un lado, 2, 3. Tenemos el vector 2, 3. Acá, fíjense que acá hay un 2. Pensé que se podía borrar. No. Sí, se puede borrar, pero... Este es el 2, ¿no? Todos los años tengo el mismo problema que no sé cómo... ¿Por qué a veces dibuja, a veces no? Bueno, ese es un 2. Y acá va el 3. Entonces tenemos el vector 2, 3. Bueno, también tenemos el vector menos 1, 1, que es menos 1 a la izquierda y 1 arriba. Sería ese. Y lo sumamos y nos da 1, 4. Y fíjense que se forma un paralelogramo. Es decir, si uno no supiera, si uno le presentan dos vectores en el plano dibujados sin decir las coordenadas, uno puede saber la suma haciendo el paralelogramo y buscando la otra punta del paralelogramo. Es la famosa ley del paralelogramo, muy famosa, muy conocida, y por eso la damos. En general, la suma de dos vectores se puede representar geométricamente con la ley del paralelogramo. En realidad, esto vale también en R3. Si en R3 ya queda un paralelogramo metido en el espacio, pero se puede hacer un paralelogramo perfectamente. Y acá está lo que les decía. Les doy B, W, no les digo qué coordenadas tienen. Bueno, les digo, dibújenme B más W. Bueno, simplemente
dibujan el paralelogramo que hacen esos vectores, y la punta es B más W. La punta que queda es B más W. Es algo muy geométrico. ¿Por qué pasa eso? No me pregunten, pero se forma ese paralelogramo. No me pregunten porque no sabía dar una buena explicación. El opuesto de un vector en el plano B es el vector menos B, y geométricamente es el vector reflejado respecto al centro. Eso sí es muy fácil de darse cuenta. Si uno tiene B, el opuesto es, ¿no? Si este, por ejemplo, debe ser 3,1 o 3,2. No sé. El otro es todo lo opuesto, ¿no? Menos 3, menos 2. O menos 3, menos 1, no sé qué es. Pero ese es el reflejo del vector con respecto al centro, lo que se llama la simetría central. Dados dos vectores B y W en el plano, podemos representar la resta como la suma de B más el opuesto de W. Es decir, sabemos que B menos W es, o lo definimos en realidad, B menos W es B más menos W, como los números reales, que se define así la resta. Como B menos W más W es igual a B, la ley del paralelogramo también nos sirve para visualizar la resta. Por eso, o dibujando directamente menos B. Es decir, pero lo que dice acá es, yo sé que B menos W más W da B. Entonces, dibujo B, dibujo W y hago el paralelogramo, no el que va para arriba, sino otro paralelogramo, digamos. No sé cómo decir. Pero bueno, se puede representar la resta así. En realidad, la resta se enseña en el secundario, creo, como este vector trasladado al origen. Fíjense que el vector que marqué en rojo, trasladado al origen, es B menos B. Así se define la resta. Es decir, si yo les digo, vamos a hacer un dibujo ya que estamos. Vamos a ver si podemos hacer un dibujo. Creo que se pueden tirar rectas con esto, ¿no? Primero elijamos el lápiz. Estos son los ejes coordenados. Entonces, si yo les digo, hagamos este vector, a ver, menos este vector. Bueno, entonces restamos, este es, digamos, lo pongamos B1, a ver, y este B2. Entonces queremos hacer B1 menos B2. Entonces, fíjense, vayamos al... Fíjense que B menos W ustedes marcan el vector que está, el segmento que está ahí, y lo trasladan a el origen, apuntando hacia B, apuntando hacia B, ¿no? Podría apuntar hacia B. Entonces, acá hacemos lo mismo. Acá el segmento es, a ver, este, pero vamos a hacer en otro color. Este sería el segmento.
y tenía que apuntar al que está positiva, al que está sin signo. Entonces lo trasladan, bueno, lamentablemente, como siempre los dibujos fallan, y es este vector. Algo así, que queda fuera de pantalla. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Entonces ahora lo dibujo acá. Medio mal dibujado, pero trato de trasladar el vector S. ¿Se dan cuenta? Eso sería B1 menos B2. Nada más. Producto de un vector por una escala. Uno puede multiplicar un vector por una escala. Así como multiplica un número real por otro número real, puede multiplicar un vector por una escala. Y se obtienen los múltiplos del vector. Es decir, en la misma dirección, si multiplicamos por un número positivo, se mantiene apuntando hacia el mismo lugar, pero escalado, digamos. Por ejemplo, ahí está, este es B, un medio de B, bueno, es el mismo vector achicado a la mitad. Y 3B es 3 veces esto. 1, 2, 3. Y menos un medio B es el medio B mirando para el lado opuesto, mirando al lado opuesto. Pero bueno, ¿cuál es la definición formal? Si x1, xn son vectores, son números, es decir, x1, xn, una n-upla, se llama n-upla en Rn, y lambda, esa letra griega se llama lambda, es un número real, entonces lambda por b, a veces se pone el puntito, a veces no, es coordenada también. Lambda x1, lambda x2, lambda x. Es coordenada. También es muy natural, porque geométricamente también es muy natural. Denotamos esta multiplicación, lambda b, lambda por b, o lambda b, así sin punto. Sí. ¿Cómo? Es una definición, ahí dice definición. No hay que demostrar nada. Y acá en realidad debería poner dos puntitos, ¿no? Que es lo que indica que es una definición. Después si me acuerdo lo pongo. Pero no vale la pena. Ejemplo, si tenemos b igual a 2, menos 1,5 y lambda igual a 7, multiplicamos por 7 todo. Es 14 menos 10. La multiplicación por escalares satisface las siguientes propiedades, que son todas propiedades que se deducen de las propiedades que tienen números reales. En todas las propiedades que tienen números reales. Es decir, son parecidos a los axiomas de números reales. Lo único que a la derecha siempre va a haber un vector, no un número. Un vector. Entonces tenemos dos escalares, lambda y mu, esa letra se llama mu, en R. Si yo multiplico lambda por mu y después multiplico a b, al vector b, es lo mismo que multiplicar primero al vector b por mu y después multiplicarlo por lambda. Y sale directamente la propiedad asociativa de los números reales. Coordenada. Viene la propiedad distributiva también, lambda por b más w es lambda por b más lambda w. Y la otra propiedad distributiva, que acá no es simétrica, acá no se puede decir por conmutatividad, porque ahora tenemos dos escalares y un vector. En la de arriba teníamos un escalar y dos vectores.
Ahora tenemos dos escalares y un vector. Lambda más mu por b, el escalar lambda más el escalar mu por b, es lambda por b, mu por b. Al igual que las propiedades de la suma, estas también se deducen de las propiedades de los números reales. No hay ningún misterio. Bueno, multiplicando por menos 1 obtenemos el opuesto. Eso es algo que sí hay que demostrar. Si uno multiplica por menos 1 a b, ¿qué queda? Menos b1, menos b2, menos b3. Bueno, es el opuesto. Así, se demuestra muy fácilmente. ¿No? Estamos viendo, estos son los espacios vectoriales. Estas propiedades que estamos viendo son las propiedades que después vamos a extraer, que van a ser, estos son los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales nacieron de Rn, esencialmente. Es abstraer las propiedades que tiene Rn. Sí. ¿Cómo? No, no hay conmutatividad porque estamos multiplicando un número por un vector. Entonces no puede haber... Ah, bueno, si es lambda por... sí, ese podría haberlo puesto. Lambda por mu por b es lo mismo que mu por lambda por b. Sí. Sí. Es una buena observación. Es decir, lo que él me está diciendo, que se puede deducir de todo lo que ya vimos, si lambda y mu son números reales, tengo que hacer, se me fue a cualquier lado, ¿no? ¿Por qué? Porque toqué esto. Vamos a hacer el F11, creo que es, ¿no? Sí, ahí está. Con eso ya solamente puedo tocar el pisado. Si yo tengo lambda, una escalar, lo multiplico por mu, y esto lo multiplico por b, ya no le pongo paréntesis a esto, aunque podría, porque sabemos que es asociativa. Entonces lo mismo hacer lambda por mu por b, que es mu por b, y después multiplicar por lambda. Es igual a mu por lambda b, ¿no? ¿Y la demostración cuál es? Bueno, lambda. Si quieren, ahora sí ponemos paréntesis porque si no, no queda claro qué estamos haciendo. Lambda por mu b es lambda por mu por b. Pero esto por propiedades de números reales, propiedades de R, esto es mu por lambda por b. Y esto es mu por lambda b. En realidad, estamos probando esto. Sí. Sí, sí, sí. Aclaremos, lambda mu en R, B perteneciente a R. No, no podemos multiplicar a la derecha por una escala. No. No podemos hacer lambda por B por mu. Se puede, podríamos definirlo, pero no lo debemos definir. Se puede definir lo que sea lo mismo multiplicar a la derecha que a la izquierda. Después. Pero siempre multiplicamos escalares, siempre a la izquierda. Se puede definir multiplicación a la derecha, no hay problema, pero la definimos como igual que a la izquierda, digamos, como hay conmutatividad. Pero siempre se multiplica por la izquierda. Sí, sí. Esa es la costumbre y no he visto que nadie use otra cosa. Bueno, ahora veamos esto que es un concepto que va a ser de muchísima importancia cuando veamos la parte abstracta de espacios vectoriales. Y ahora también es importante, pero en espacios vectoriales va a ser muy, muy importante. Tenemos
K vectores en Rn, llamemos B1 hasta Bk, vectores en Rn, una combinación lineal de B1, Bk es un vector de la forma lambda 1, B1 más, lambda K, Bk. Es decir, el concepto de combinación lineal es el concepto, uno de los conceptos más importantes de álgebra lineal. Incluso en matemática discreta hemos visto, ¿no? Combinaciones lineales enteras, ¿de acuerdo? No me acuerdo en qué parte, pero sabéis. ¿Qué es una combinación lineal? Bueno, es agarrar K vectores, multiplicar a cada uno por un escalar y después sumarlos. El orden de la suma no es relevante porque con conmutatividad, pero bueno, ¿por qué se multiplica cada vector? Sí. Por ejemplo, tenemos el vector 1, 2, 3, el vector menos 1, 3, 0, el vector menos 1, 0, 1 y el vector menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, definimos el vector B, que es una combinación lineal de B1, B2, B3 y B4. Es 2B1 menos 3B2 más 4B3 menos 5B4. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, con las reglas que hemos aprendido, con las definiciones que hemos aprendido de multiplicación por escalares y suma de vectores. Primero multiplicamos por escalas. No, primero escribimos los vectores en forma explícita. B1 es 1, 2, 3, B2 es menos 1, 3, 0, etc. Escribimos en la segunda línea los vectores en forma explícita. Después a cada uno lo multiplicamos por la constante que pusimos arriba. El B1 lo multiplicamos por 2. Entonces 1, 2, 3 pasa a ser 2, 4, 6. El B2 lo multiplicamos por menos 3. ¿No? Entonces ponemos más, menos 3 por menos 1. Menos 3 por menos 1 es 3. Menos 3 por 3 es menos 9. Menos 3 por 0 es 0. Y así sucesivamente. Al vector B3 lo multiplicamos por 4, queda menos 4, 0, 4. Y al vector B4 lo multiplicamos por menos 5. Entonces, menos 2 por menos 5 queda 10. Menos 5 por menos 1 queda 5. Menos 5 por menos 3 queda 15. Y a eso lo sumamos, ¿no? Recuerden que restar es sumar el opuesto. No sé qué tiene que ver eso. Bueno, y después sumamos. ¿Y cómo sumamos? Bueno, la suma es asociativa. Podemos sumar el primer vector, digamos, no está explícito acá, pero vamos a hacer explícito. Bueno. Esto aquí es igual. Bueno, primero podemos sumar estos dos. Entonces queda 2 más 3, 5. 4 menos 9, menos 5. 6 más 0, 6. Más menos 4, 0, 4. Más 10, 5, 15. Y ahora sumamos estos dos vectores. Queda 5 menos 4, 1. Menos 5 más 0, menos 5. 6 más 4, 10. Más 10, 5, 15. Y ahora sumamos los dos vectores estos y nos queda 1 más 10, 11. Menos 5 más 5, 0. 10 más 15, 25. Se dan cuenta, es muy, muy sencillo todo. No hay ningún misterio. Y dio lo que, por suerte, coincidió en los dos. Entonces el vector B, que es 2B1 menos 3B2 más 4B3 menos 5B4, es combinación lineal de B1, B2, B3, B4. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante por lo que vamos a ver en el futuro, ahora vamos a ver un poquito de eso, pero es importante porque nosotros vamos a tener algunos vectores elegidos que nos van a generar todos los vectores.
y que van a ser por combinaciones lineales. Y ese es un concepto importantísimo en álgebra lineal. Vamos a ver qué es lo que quiero decir en las próximas filmes. Dado I, un número natural entre 1 y n, se denota E sub I, perteneciente a Rn, al vector cuyas coordenadas son 0, excepto la coordenada I, que es 1. ¿No? El conjunto E1-N se llama, por razones que verán dentro de unas cuantas clases, base canónica de Rn. En R3 los vectores, ¿cuáles son? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Es muy sencillo. Son los vectores como más sencillos que uno puede hacer, además del 0. El 0 es el más sencillo, pero que no genera nada. Pero estos sí son importantes porque generan todo. Estos vectores jugarán un rol central en la materia, principalmente por la siguiente propiedad. Todo vector de Rn se escribe como combinación lineal de la base canónica, explícitamente, si x1, xn pertenece a Rn, entonces x1, xn es x1, e1, x2, e2, xn, e. Y es fácil de ver, ¿no? Y lo veamos con un ejemplo. La demostración con n son largas y confusas. Con un ejemplo se puede ver perfectamente. Quizás con un ejemplo genérico en R3, pero acá veamos un ejemplo directo. 1, 2, 3, ¿cómo es? Bueno, es 1, 0, 0, más 0, 2, 0, más 0, 0, 3. Uno puede componer siempre así. Dejar una coordenada no nula y todas las demás nulas. Bueno, y eso es 1 por 1, 0, 0, 2 por 0, 1, 0, 3 por 0, 0, 1. Y ya está. Sí. Todo vector en Rn es igual, no equivalente, es igual a una combinación lineal única de E1, E2, E. Eso es lo que... Pero 1, 0, 0, 0, 2, 0. Son todos vectores, pero son vectores distinguidos, son la base canónica. Si uno quisiera demostrar para R3, bueno, es muy parecido, ¿no? Si uno tiene, ¿cómo lo llamo los vectores? ¿Qué le pongo? X1, no sé. Tengo el vector X1, X2, X3. Esto es X1, 0, 0, más 0, X2, 0, más 0, 0, X3. ¿Estamos todos de acuerdo que es eso? Y esto es X1 por 1, 0, 0, más X2 por 0, 1, 0, más X3 por 0, 0, 1. También estamos todos de acuerdo. Bueno, y esto es X1 por E1 más X2 por E2 más X3 por E3. Y así se demuestra para XN, haciendo más letritas nada más. Pero esencialmente esa es la demostración. Esta es la demostración general para R3. Para Rn es muy parecida, dejando puntos suspensivos en alguna parte. Pero es la misma demostración. Ya hemos terminado esta sección. Ahora vamos a empezar, tenemos un poquito de tiempo, entonces vamos a empezar, como el jueves no tenemos clases, vamos a empezar un poquito con la clase del jueves. Total, digamos, esto que han aprendido hoy no es muy difícil, por suerte. Es bastante sencillo, bastante natural. Bueno, ahora habilito la clase del jueves. En el Classroom, en alguno de estos del Classroom, sí. La clase 2. Ah, la tengo que subir.
Bueno, no, pero esto no es lo que quiero. Acá va a quedar el Jamboard. Bueno, vamos a empezar un poquito con el producto escalar y la ortogonalidad. Lo vamos a terminar el martes de la semana que viene. Esto tampoco es muy complicado. Es decir, lo que estamos viendo ahora son ejemplos concretos de espacios vectoriales, RN. Y el producto escalar y la ortogonalidad es algo que vamos a ver bien al final de la materia, que resulta muy útil para todas las disciplinas que estamos viendo acá. Para los físicos, para los matemáticos, para todo. Esencialmente es cómo medimos ángulos en el espacio. Cómo medimos ángulos en el espacio. De alguna forma es eso, indirectamente, pero es eso. No, ahora estamos midiendo vectores, digamos, bueno, ¿cuál es el ángulo entre dos vectores? Digamos, pregunta. No es una pregunta que vamos a responder rápido, pero tiene que ver con eso. En esta parte, introduciremos la noción de producto escalar y posteriormente norma, distancia y ángulo en RN usando el producto escalar. Además, veremos la noción de perpendicularidad u ortogonalidad. Es lo mismo. Ser perpendiculares u ortogonales es lo mismo. Son sinónimos. Estas diapositivas están basadas en las secciones 1.2 y 1.3 de las notas del grado, ¿no? De las notas que tienen ustedes en el claro. Producto escalar. Tenemos dos espacios. En los dos espacios tenemos dos vectores. X1, X2 y 1 y 2. Definimos el producto escalar con esa notación medio rara, con los corchetes angulosos, como se llaman, o angulados. ¿Sí? PW como el producto de la primera coordenada con la primera coordenada más la segunda coordenada por la segunda coordenada. Es decir, es un número real, el producto escalar. Tomo dos vectores. El producto de vectores no da un vector. El producto escalar de vectores no da un vector. Por eso se llama escalar. Escalar significa numérico. El producto escalar de dos vectores da un número. ¿No? En los tres espacios la definición se generaliza en R3, digamos. BW, que se puede decir B por W, es X1 por X1, primera coordenada por primera coordenada, segunda coordenada por segunda coordenada, tercera coordenada por tercera coordenada, y se suma todo. Y bueno, y en RN, obviamente, se define la generalización de BW, el producto escalar entre B y W es X1 por Y1 más X2 por Y2, más Xn por Y. Es decir, se multiplica coordenada a coordenada los valores de los vectores y después se suma todo. O se hace de otra forma, pero así es. Sí. Se puede hacer si tenés dos vectores, tenés más de dos vectores que W y X. No, yo con tres vectores no se puede hacer porque el producto de dos te da un número. Ya pasa a ser producto de un número por un vector. Pasa a ser otra cosa. Es importante notar que este producto es producto entre comillas, porque bueno, es un número real. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Tenemos el vector B que es 1, 3, menos 2. El vector W que es menos 1, 4, menos 3. Entonces B por W es 1 por menos 1. Fíjense, el primero con el primero. ¿Mm? Sí, ¿qué me hace? Fíjense, el primero va a ir con el primero. Vamos a hacer colorcitos. El segundo se va a multiplicar con el segundo. Y el tercero se va a multiplicar con el tercero. Y después se suman, ¿no? Entonces queda 1 por menos 1, 3 por 4 y menos 2 por menos 3. Y se suma todo, ¿no? Entonces queda menos 1, más 12, más 6, 17. En algunos libros de texto se denota el producto escalar como B
punto W. Pueden denotarlo así, no hay problema. Por el momento no le damos una interpretación geométrica del producto escalar y veremos esto cuando veamos la norma de un vector. Todavía no le damos una interpretación. Esto, aunque parezca increíble, esto tiene mucho que ver con el ángulo que está entre ellos. Digamos, no es intuitivo eso, pero es mucho que ver. Lo del ángulo lo vamos a ver probablemente la clase que viene, ¿no? Es algo muy algebraico, algo que es una cuentita y no da el ángulo de alguna forma. Es muy notable. Bueno, propiedades básicas del producto escalar. Antes de seguir hablando del producto escalar, vamos a ver algunas propiedades básicas. El producto escalar entre B y W es lo mismo que entre W y B. Bueno, sí, eso es muy fácil de ver porque, bueno, multiplicar la primera coordenada por la primera coordenada es conmutativo, no importa. Si agarro primero la 1, la 2. Después hay una especie de, entre comillas, distributividad. B por W más U es B por W más B por U. Y B más W por U es B por U más W por U. También hay una especie de asociatividad. Si lambda es un número, entonces lambda por B por W es lo mismo que lambda por BW, y B lambda W es lo mismo que lambda BW. Y P4, si B es 0, BB es 0, ¿no? Sí, porque 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0 da 0. De lo contrario, BB es mayor que 0. Vamos a ver si está demostrado alguna, si no demostramos alguna. Demostración de P1. Queremos demostrar que B por W es lo mismo que W por B. Bueno, B por W es x1 y 1 más x2 y 2 más xn y n. Y W por B es y1 y x1 y 2x2 más y n y xn. Es lo mismo. Como R vale que para cualquier par de números x y es x por y lo mismo que y por x, obviamente ambas expresiones son iguales. Demostración de P2, que sería la distributividad. Tenemos U, otro vector, ¿no? Recuerden que B es x1, xn, W es y1 y n, y U ahora es z1, zn. Entonces W más U es y1 más z1 y n más zn. ¿No? Es la suma de vectores. Coordenada, coordenada. Y B por W más U es por definición x1, xn por y1 más z1 más yn más zn. Hasta ahí no use la definición, sino escribí más explícitamente cada vector. Y ahora sí uso la definición. Es primera coordenada por primera coordenada. Es x1 por y1 más z1, x2 por y2 más z2 y así sucesivamente. Por la propiedad distributiva, x1 por y1 más z1 más xn por yn más zn es lo mismo que x1 por y1 más x1 z1 más xn y n más xn zn. Reordenando los términos, tenemos que, es decir, ahora los reordeno. Pongo x1 y 1, x2 y 2. Esto habría que hacerlo con 3 vectores porque si no se va mal. Reordenando los términos, obtengo lo que quiero. Ahora hagámoslo con 3 vectores. Con 3 coordenadas, digo, ¿no? Yo quiero ver que x1, x2, x3 por y1, y2, y3 más z1, z2, z3, esto es lo que quiero ver, es igual a x1, x2, x3 por y1,
y 2 y 3 más x1, x2, x3, z1, z2, z3. Eso es lo que quiero ver, la propiedad distributiva. Bueno, esto llamémoslo estrella, esta parte. Entonces, estrella es igual a, primero lo que tengo que aplicar primero es la suma de los dos vectores que están ahí adentro. x1, x2, x3 por y1 más z1, y2 más z2, y 3 más z3. Y ahora aplico la definición de, esto es por definición de suma. Ahora aplico la definición de producto escalar. Esto es x1 por y1 más z1 más x2 por y2 más z2 más x3 por y3 más z3. Y ahora aplico la distributividad de los números reales. Estos son todos números reales. En este renglón son todos números reales, ¿no? Por distributividad, esto es x1 y 1 más x1 z1 más x2 y 2 más x2 z2 más x3 y 3 más x3 z3. Bueno, pero yo quiero llegar a la expresión 2 estrellas, digamos, ¿no? Que fíjense que esencialmente es x1 y 1. La primera parte es x1 y 1, esta parte. Fíjense que esta parte, ¿se ve? Sí. Esta parte es x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Y esos términos están ahí. x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Entonces lo reordeno. Esto es x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Fíjense que tomé esto. Ah, no, esto no es. Esto no. Elegí el lápiz incorrecto. Este es. Tomé esto, 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 y me resultó en esto. Que es lo mismo que esto de arriba verde. ¿Y esto a qué le sumo? Bueno, ahora vamos a hacer. Es decir, ahora nos está faltando esto, que fíjense que es x1z1, x2z2, x3z3. Entonces, x1z1, fíjense, x2z2, x3z3. Están acá, están mezclados nada más, pero están. Entonces, esto es x1z1 más x2z2 más x3z3. Es la parte que nos estaba faltando. Y bueno, ya con lo que he dicho, alcanza. Esto es igual a 2 estrellas. ¿Se dan cuenta de la demostración? Es sencillo. Lo único que había que permutar un poquito la cosa. P3 queda como ejercicio. P3 no me acuerdo cuál era. Bueno, es más sencilla P3, ¿no? P3 queda. Y P4 es muy importante, seguramente hay que demostrar.
P4 es muy, muy importante. Si el vector lo multiplicamos por sí mismo, es primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada. Es decir, que queda la primera coordenada al cuadrado, la segunda coordenada al cuadrado. Es la suma de cuadrados. Como ustedes saben, que cuando los números son reales, elevar un número al cuadrado a un número no negativo, es o cero o positivo, entonces xy cuadrado es mayor o igual que cero para todo esto. Por lo tanto, el producto escalar entre b y d es mayor o igual que cero. Además, es claro que si tiene todas las coordenadas iguales a cero, entonces bb es igual a cero, eso está claro. En caso que b es distinto de cero, entonces existe algún i tal que xy es distinto de cero. Por lo tanto, xy al cuadrado es mayor que cero. Y por la ecuación 1 tenemos que bb es mayor que cero. Más allá de la demostración, que creo que no es complicada, pero bueno, puede ser medio que les cuesta entenderlo en un caso, lo importante es que sepan que el producto escalar de un vector no nulo, el producto escalar con sí mismo de un vector no nulo es mayor que cero. Esencialmente, como vamos a ver, esto, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, ¿a qué se parece? Bueno, al teorema de Pitágoras, justamente. Definición. Si B pertenece a Rn, la norma de B o la longitud de B es entre dos barritas D, entre dos barritas B, la raíz cuadrada del producto escalar de B consigo. Es el teorema de Pitágoras. En R2 es el teorema de Pitágoras. Y en Rn el teorema de Pitágoras también vale, se puede demostrar en Rn. Sí. En R3, claro, es eso. Es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, raíz cuadrada. Es más, hay un teorema de Pitágoras en R3 que nunca se ve, pero existe. La longitud de un vector en R3 en el espacio es la suma de las coordenadas al cuadrado sacándole la raíz cuadrada. Es el teorema de Pitágoras generalizado. Y es muy fácil de demostrar. Se demuestra a partir de R2, se puede demostrar de R3 y así. Entonces, si xy es un vector en R2, la norma de xy es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que por el teorema de Pitágoras es la longitud del vector. Entonces, fíjense que el producto escalar, con el producto escalar obtenemos el tamaño del vector, lo que sería la longitud del vector. Uno en R2 lo sabe, está convencido. En R3 y lo que sigue, es muy fácil convencerse de que es así. Es una generalización de R2. Si n igual 3, por la aplicación reiterada del teorema de Pitágoras, lo que yo decía, que usando el de R2 se puedan obtener de R3, obtenemos que la longitud del vector es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Por qué? Fíjense que el vector, el vector en el plano xy, el vector que está determinado por las coordenadas xy, la longitud, ¿no? A ver, veamos, copiemos esto. Hay alguien que me llama. Fíjense lo siguiente. Ustedes tienen esto acá. Entonces, ustedes tienen que el vector W, ¿cuánto es? La longitud de W es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Fíjense en el plano XY, usan el teorema de Pitágoras directamente. Bueno, ¿y cuál es la longitud de B? Es ahí también, en el plano que determinan W y B, en ese plano que determinan W y B, que es un plano oblicuo, digamos, de alguna forma, usan de nuevo el teorema de Pitágoras. Es la W, que sería la coordenada, ¿no? La longitud de B es
la altura, o digamos, es la raíz cuadrada de W al cuadrado más Z cuadrado. Aplico de nuevo el teorema de Pitágoras, en el plano que determinan W y B. Bueno, y si yo hago esta cuenta, ¿cuál es el W cuadrado? W cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Ya está. Es decir, el teorema de Pitágoras, por inducción, ustedes ya muchos saben lo que es inducción, el teorema de Pitágoras por inducción nos demuestra que la raíz cuadrada del producto escalar de dos vectores siempre es la longitud del vector. Porque esto lo pueden pasar de R4, después es siempre, digamos, es así. La aplicación reiterada del teorema de Pitágoras en diferentes planos nos da la longitud del vector. Digamos, en el plano que determinan W y Z, que es donde está B, la segunda coordenada sería Z, la primera sería W y la segunda coordenada sería Z. Hay que mirarlo así, como que es otro eje, como es otro plano coordenado, donde la primera coordenada va a ser W y la segunda coordenada va a ser Z. W es la distancia en el plano al origen en forma horizontal y Z es la altura. ¿No? Lo tienen que mirar así, como que es otro plano coordenado. Es una idea, no es algo que... Es decir, yo esto lo explico para que ustedes entiendan que no es arbitrario que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más xn al cuadrado es la longitud del vector. Se deduce más o menos, se deduce bastante bien a partir del teorema de Pitágoras para dos dimensiones, que todo el mundo conoce, espero. Bueno, en general, si x1, xn en Rn, la norma de B o la longitud de B es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado. Proposición, si B pertenece a Rn y lambda es un vector, la longitud de lambda por B es el módulo de lambda por la longitud. Bueno, la demostración no es muy importante. Pero lo importante es que si yo multiplico, lo que está diciendo, si yo multiplico por 2 un vector, tiene el doble de longitud. Eso es lo que está diciendo. ¿No? Fíjense que la parte de la izquierda es, multiplico por 2 el vector B. ¿Qué longitud obtengo? 2 veces la longitud de B. Si multiplico por menos 2 también, porque multiplicar por menos 2 es darlo vuelta y después multiplicarlo por 2. Ya vamos a ir terminando. Ya estamos dando dos clases en una. 13 y 18. No importa, en la clase del martes que viene vamos a dedicar por lo menos la mitad de la clase a repasar todo. No se preocupen. Estamos yendo un poquito rápido, pero no me preocupa ir demasiado rápido porque son todas cosas... Esto ya capaz, esto es menos tradicional, pero la primera clase es muy intuitivo todo lo que... Porque todos conocemos R2 y R3. Bueno, la distancia entre dos vectores se define como la norma o la longitud del vector B menos W. Y es algo bastante, digamos, la geometría nos dice que es así, digamos, de alguna forma, ¿no? Recuerden que B menos W está determinado por el segmento que une a B y W. Y bueno, la longitud de ese segmento es la distancia. ¿Cuál es la distancia entre B y W? Bueno, la longitud del segmento que los une. ¿Cómo se define la distancia entre dos puntos? Bueno, es la longitud del segmento que une los dos. No, nunca la hemos definido, pero en el colegio se define así. La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento que los une. Bueno, y B menos W vimos que era esencialmente, o estaba muy relacionado con el segmento que une, con el segmento o vector que une a B y W. Así que la definición también es bastante alternativa. Y vamos a terminar con la interpretación geométrica del producto escalar. Vamos a ver ahora el concepto de ángulo.
Vamos a repasar todo, no se preocupe, estamos haciendo un poquito rápido. Sobre todo esta parte, es decir, en la clase que viene vamos a repasar las definiciones principales de RN y vamos a ir despacito con esto de nuevo. Bueno, veremos a continuación que si tengo dos vectores en R2, el producto escalar entre B1 y B2, esto es algo llamativo, es la longitud de B1 por la longitud de B2 por el coseno de. Es decir, dentro de la definición del producto escalar está la definición, está el ángulo θ, que es el ángulo comprendido, no aclaré, entre B1 y B2. Esto se demuestra muy sencillo, no lo voy a hacer ahora, esto lo vamos a hacer la clase que viene, pero lo importante es eso. Y por lo tanto, digamos, no quiero que sepan la demostración, pero quiero que sepan el concepto, ¿no? Tenemos esto, ponemos demostrado, que no es muy difícil demostrarlo, se lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, fíjense que esto implica que B1, B2, supongamos que ambos vectores son no nulos, ¿no? Sobre B1, porque si uno es nulo no podemos dividir. Ahora, entonces, fíjense que haciendo esta cuenta que es meramente algebraica, totalmente algebraica, obtenemos el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Eso implica que θ, copiémoslo porque va a ser más. Implica esto, que θ es la función inversa del coseno es el largo coseno. θ es el largo coseno de B1, B2, B1, B2. Es decir, una definición muy algebraica, como es la del producto escalar, nos lleva a poder encontrar el ángulo entre los vectores. Cosa que es bastante. Acá vamos a terminar.